El Mozote es la mayor de las masacres de la Guerra Civil salvadoreña. Es la mayor cantidad de víctimas civiles en un solo operativo en los 2 años de guerra. Una de las grandes masacres del siglo XX. Son, redondeando los 1000 víctimas, el censo oficial ahora anda por las 986, más de la mitad eran niños, casi 300 eran menores de 6 años. Ahí estaba su casa. Y para casito. Y allí no hay nada, don Pedro. No, solo una pipianera ahí, hortaliza. Es importante contar la historia del Mozote porque El Salvador es un país que no se pone de acuerdo con su historia. Ahí todavía anda gente que dice que esto era un cementerio de guerrilleros, que esto fue un enfrentamiento, fue fuego cruzado. Es increíble que a estas alturas de la historia no nos pongamos de acuerdo con nuestra memoria. Este proyecto es novedoso para el Faro, porque rara vez ocupamos el formato, es decir, periodismo ilustrado, para presentarle historias a nuestros lectores. Pero a la vez hemos desarrollado este proyecto con los principios con los que en el Faro pensamos que se hace periodismo. En primer lugar, para contar una historia es necesario ir, patear el terreno, hablar con los personajes directos de la historia. Un equipo de ilustradores, sonidistas, videastas, fotógrafos, reporteros se movilizó al Mozote por más de una semana para convivir con las personas en el sitio donde ocurrieron las cosas. Las tejas que se encontraban cuando uno vino de regreso. Estamos inmersos cada vez más en un público que difícilmente voltea a ver un texto, que cada vez menos voltea a ver un documental. Y entonces esta es una buena manera de llamar la atención a través de los dibujos animados. Creo que algo que puede ser muy fuerte de este proyecto es como tal la reconstrucción de los hechos. No sé, me parece, creo que es la diferencia, va a ser importante, muy importante. Ahora estamos aquí el Cerro de Ortiz, que ya pertenece a Zapotal. Esta es la primera vez que un equipo como ustedes viene aquí al lugar, primera vez. Yo he venido 4 veces antes, con estos son 4 veces. Muchas veces los moneros, los ilustradores, no salimos de nuestros escritorios. Y desde la comunidad, en nuestro sillón, traducimos las tragedias de una nación, de un país, de una sociedad. Este trabajo a mí me sacude por la fuerza de saber que la persona que está a 2 metros de mí, 1 metro de mí, le estrecho la mano, le escucho con mis propios oídos lo que le pasó. Es muy fuerte. Estoy acá pues encargado de la parte de sonido, de todo lo que es la grabación de las entrevistas. Todas las historias son como estos rompecabezas de memorias de una historia, de una historia que al final hacen a la comunidad, ¿no? El trabajo en el terreno fue pesado. Nosotros pues íbamos un poco sufriendo, la verdad, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de esfuerzo. Y en cambio las personas, o sea, las mismas personas que nos iban guiando, vaya, tenían una fuerza increíble, una habilidad. O sea, en la última caminata, cuando fuimos a la cueva donde fue la historia de la granada, me sorprendió mucho que la esposa de Fidel, Josefina, tuviera una fuerza increíble, o sea, me estuvo ayudando a no caerme durante todo el camino y ella iba en sandalias y descalza mucho del tramo que hicimos. Siento que cada proyecto que se hace en el Faro, yo lo asumo como importante porque está regido bajo las reglas básicas del periodismo, ¿no? Que se tiene que hacer con veracidad, con el buen reporteo, con ir al terreno. Ahora vean. A mí como fotógrafo ellos me están dando el privilegio de capturar esencialmente un momento de su vida, pues.
transmitir también ese momento de su vida con los pensamientos que ellos tienen sobre todo lo que les ha ocurrido hace 39 años y lo que les ha seguido ocurriendo a lo largo, donde se ha desarrollado el juicio, donde han intentado tener justicia sobre esto, ¿no? Todo lo que ha pasado en sus vidas después de la masacre. El proceso ha tenido en cuenta toda la documentación que este periódico tiene acerca de la masacre del Mozote. Cuando digo toda la documentación me refiero no solo a los invaluables testimonios de las víctimas, sino también a los testimonios que han brindado en otros momentos del proceso judicial o en otros juicios, al informe de la Comisión de la Verdad, a las pruebas forenses que durante años se han acumulado y a otros relatos que no necesariamente aparecen en las ilustraciones, pero que dan verosimilitud a lo que en las ilustraciones se cuenta. Para el trabajo hemos utilizado diferentes tipos de animación como tal, ¿no? Y una es muy artesanal, dibujar cuadro por cuadro y hacer una recolección de entre 8, 15 o 30 dibujos por segundo, dependiendo de las escenas. Y el otro tipo de animación que se utilizó fue After Effects, que nos permitió como hacer el proceso mucho más rápido y más sencillo en escenas que no requerían tanta complejidad. Para poder recrear un escenario al que le voy a dar movimiento, necesito tener certeza de los colores, de los tonos de piel, de los ojos, de las ropas. Hay que recurrir también a los archivos históricos. Ya teniendo todo eso, pues es a dibujar como locos, a dibujar y dibujar, a dibujar, a dibujar. Si una masacre de ese tipo no se ha condenado, si la gran masacre de la guerra no tiene nadie pagando penas de prisión o de algún tipo, ¿cómo se puede esperar que otras masacres, menores en cantidad de víctimas, no en dimensión, pero sí menores en cantidad de víctimas, sean condenadas o castigadas? Entonces, el Mozote es el gran símbolo de la impunidad. Apostar en este proyecto a sostener la verdad de que la masacre ocurrió, ¿no? Y que el Mozote existió y que fue como lo han relatado las víctimas, es una postura política, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido es importante apoyar este tipo de proyectos, es importante hacer este tipo de periodismo. La recreación de la memoria a través de esta animación se me hace sumamente importante, sumamente fuerte. Creo que puede ser un documento increíblemente contundente para poder llamar la atención de la comunidad internacional a este punto del planeta y que busca justicia. Entonces, creo que cada vez tenemos que ser más creativos para poder llamar la atención de la gente en el periodismo.